Muy buenas tardes, mis hermanos. Sean bienvenidos el día de hoy a nuestra reunión. Le invito a que me acompañe en su Biblia al Salmo 16. Vamos a leer una pequeña porción para comenzar a alabar a nuestro Dios. Espero se encuentren muy bien en sus hogares y con salud sobre todo. Les mando un fuerte abrazo y vamos a comenzar el día de hoy, que dice Salmo 16, vamos a leer del 7 al 11. Dice así: Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo y no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro y mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Qué alegría que podemos tener esta esperanza en nuestro Dios, que podemos deleitarnos en que un día estaremos con nuestro Dios por siempre. Entonces le invito a que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias el día de hoy a nuestro Señor. Señor, te damos gracias, papá, porque por este día, Señor, por este momento que tú nos regalas en que podemos alabarte, Señor, glorificar y magnificar tu nombre, Señor. Porque tú has sido bueno con nosotros, porque por medio de tu palabra, Señor, tenemos la esperanza de que un día estaremos contigo y nos deleitaremos, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos ir libremente a ti, porque podemos hablar contigo y tener la confianza de que tú estás cada día de nuestra vida a nuestro lado. Gracias, Señor, porque es un deleite estar a tus pies, Señor, estar en tu presencia. Gracias te damos, bendito Dios. Queremos alabarte y exaltarte, no solo con nuestras voces, Señor, sino también con nuestra vida. Ayúdanos a caminar de una manera que te agrade contigo, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos cada día y en cada momento, Señor. Gracias te damos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues les invito a que le cantemos el día de hoy a nuestro Dios. Mi anhelo es buscar de día y de noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mi anhelo
por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. En tu presencia. Así es, Señor, nos gozamos y nos deleitamos en tu presencia. Gracias te damos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a dar lugar a la palabra, así que los invito a que escuchen atentamente. Muy buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a un jueves más de reflexión y de estudio de la palabra. Como todos los jueves estamos reunidos para estudiar la palabra de Dios. Le enviamos un caluroso abrazo desde casa. Esperemos que se encuentre muy bien y resguardado ante esta pandemia. Y le invito a que sigamos estudiando nuestra serie de consejos sabios y oportunos. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar Proverbios 13 del 4 al 6. Es la porción que a mí me tocó estudiar. Entonces, abra su Biblia y acompáñeme ahí. Vamos a ir estudiando uno por uno. Son temáticas un poquito diferentes y después las vamos a englobar en una sola conclusión. Entonces, acompáñame ahí. Vamos a iniciar con Proverbios 13:4. Dice así: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Este proverbio nos habla de dos situaciones, el perezoso y el laborioso. Y esta es una de las muchas advertencias que hay en la palabra en contra de ser perezosos y las consecuencias que esto conlleva. Porque no es suficiente con que alguien esté deseando y deseando, porque eso no significa que va a obtener algo. Tenemos que trabajar. Entonces, el perezoso quiere todo lo que el trabajador tiene, pero odia el esfuerzo que tiene que poner o lo mucho que tiene que trabajar para obtenerlo. Y solo codicia y desea todo, pero no hace nada. Y la inevitable consecuencia es que no tiene nada, ni debería tenerlo, puesto que no trabaja. La palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 3:10 nos dice lo siguiente: incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Entonces debemos de trabajar esforzadamente y con la bendición de Dios. En Proverbios 13, el verso 4, en la parte B nos dice: mas el alma de los diligentes será prosperada. Y la palabra prosperada que vemos aquí también se traduce como abundantemente complacido o simplemente satisfecho en otra traducción. Pero el problema está en lo que nosotros entendemos por prosperados, porque muchas veces no es lo que entiende Dios por prosperidad. Pablo lo tenía todo por basura, y nosotros hoy en día pedimos contenedores más grandes de basura. Salomón no está diciendo en este verso que si eres trabajador vas a lograr satisfacer hasta tu último antojo. Más bien, lo que quiere decir esto es que si nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer y confiamos en su providencia, alcanzaremos una satisfacción completa, por el hecho de saber que nuestro Dios nos va a dar lo que es mejor para nosotros. Y esa es la verdadera prosperidad de la que se habla aquí. El saber que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y un ejemplo podría ser que yo puedo sentarme en la iglesia y ver a los hermanos que están sirviendo en diferentes áreas, evangelizando, enseñando en la alabanza, y pensar: wow, qué padre como X o Y hermano sirve en su ministerio, me gusta cómo lo hace, yo de verdad deseo un día hacerlo de esa manera, o yo quisiera hacerlo con esa entrega o con esa pasión
o para el Señor de esa manera, pero no hacer nada para alcanzar eso y solamente estar deseando y codiciando y anhelando ser de cierta manera, pero no alcanzar. Una persona no nace sabiendo hacer las cosas, realmente es Dios quien nos capacita. Y si tú estás sirviendo en algún ministerio, tú sabes que esto es verdad. Es Dios quien te ha capacitado durante este tiempo para poder desempeñar el servirle a Él. Entonces, si no tenemos un interés genuino por servirle, pues no, nada más vamos a estar deseando y codiciando, pero esto no va a pasar. Todos tenemos al menos un talento y lo único que tenemos que determinar es si lo enterramos por pereza o si realmente estamos trabajando para multiplicarlo. Proverbios 13:5, acompáñenme allí. Dice así: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Entonces ahora vamos a ver la justicia versus la maldad. Un cristiano debe ser justo. No hay cristianos impíos ni cristianos a medias. ¿Por qué? La justicia en nosotros los cristianos es un reflejo de la actitud de nuestro Dios hacia el mal. Y muchas veces pensamos que ser indiferente o ignorar el mal es suficiente, pero no es así. Hoy en día ya no estamos alejados de la corrupción moral y espiritual que nos rodea. Ahora ya hasta somos consumidores de esa misma corrupción. Somos cristianos apoyando el feminismo, siguiendo modas, cristianizando ideas y corrientes del mundo en frases motivacionales y publicándolas, diciendo amor es amor y consumiendo música, series y películas ofensivas. ¿Qué pasó a este aborrecimiento que tenían los profetas, los apóstoles e incluso nuestro Señor Jesús contra todo lo malo? Tristemente, John Wesley dijo lo siguiente, y a lo largo del tiempo hemos visto que es real. Lo que tolera una generación, la próxima generación lo aceptará. Entonces, lo que toleramos nosotros ahorita, nuestros hijos en la próxima generación lo va a abrazar y lo van a aceptar. Entonces, un elemento básico del carácter de los justos, y entendemos como justos todos aquellos que hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo, o sea, tú y yo, debemos aborrecer la mentira como consecuencia del amor que tenemos a la verdad que es Cristo. Filipenses 3:18 y 19 dice lo siguiente: porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora les digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solamente en las cosas terrenales. Entonces, los impíos endurecen tanto su corazón que llenan de vergüenza e inmoralidad sus vidas, y ahora se glorían en las cosas que deberían avergonzarlos, y se jactan y se enorgullecen de sus pecados. Dice ahí, cuya gloria está en su vergüenza, en Filipenses 3:19. Entonces su estilo de vida, practicar pecado. Y ese tipo de vida nos lleva a que el fin de ellos será perdición, según Filipenses 3:19, que dice, cuyo fin es perdición. Entonces, si no queremos que nuestro fin sea perdición, debemos aborrecer la mentira y los engaños de este mundo. Proverbios 13:6. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Entonces, la justicia guarda al que es intachable en su camino. Porque si nosotros somos íntegros, intachables, honrados, obramos sinceramente para con Dios y para con nuestros hermanos, pues la integridad nos va a preservar de las tentaciones, del pecado o de cualquier cosa que nos pueda desviar del camino. Mas la impiedad trastorna al pecador, dice la parte B del versículo 6. Entonces la maldad
pervierte o tuerce. Proverbios 19:3 dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová irrita su corazón. Entonces, la maldad pervierte o tuerce al pecador. Le tuerce la mente y el corazón de manera que sus pensamientos y deseos solamente pueden ser malos. Y vemos cómo estos proverbios están dentro de la literatura sapiencial, que en su mayoría son dos ideas que se contraponen en contraste o en oposición, que ejemplifica siempre en un lado la sabiduría y en otro lado la insensatez. Entonces el día de hoy estudiamos el perezoso y el laborioso, el justo y el impío, y la justicia y la impiedad en estos 3 versículos que ya vimos. Y muchas veces podemos ver estos versículos y decir, no, pues yo soy el justo, o yo soy el trabajador, o en mi vida hay justicia. Pero Proverbios 16:25 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Entonces por eso debemos examinarnos cada día y pedirle a Dios que escudriñe nuestros corazones y nos muestre aún lo que hay oculto, porque el autoengaño es muy sutil y debemos nosotros estar alertas y cada día hacer el pecado morir en nosotros. Le voy a contar algo, dice así. Cuando Andy le dijo a Sara que se había puesto la blusa al revés, Sara estaba mortificada. Y el verbo mortificar proviene de una palabra en latín que significa muerte. Por lo tanto, aplica a la situación de Sara. Ella quería morirse. Y la realidad es que hoy en día solamente conocemos esa palabra en relación a esta vergüenza que alguna vez sentimos cuando éramos adolescentes. Pero antes esta palabra era comúnmente aplicada a la vida cristiana. Mortificación del pecado es el deber que nosotros tenemos como creyentes, de hacer morir cada día el pecado en nosotros. Romanos 8:13 dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Realmente es un mandamiento que dice que debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. Que si por el Espíritu haces morir la carne, pues vas a vivir. Entonces, la mortificación nos da una perspectiva más profunda de lo que es seguir a Cristo. Y nos da una perspectiva en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver varios supuestos. ¿Qué pasaría si amáramos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas? Bueno, mientras más amamos a Dios, más disminuye el pecado. ¿Qué pasaría si amáramos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos? El egoísmo se desvanecería. Sigamos. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, pues terminarías matando de hambre tu deseo de rebelarte. Pon las necesidades de una hermana antes que las tuyas, tu orgullo se muere. Regocíjate en la esposa de tu juventud, calmarás el deseo de regocijarte en la esposa de tu vecino. Comparte tus bienes con un amigo en necesidad y la avaricia terminará desapareciendo. Entonces, como vemos en estos supuestos, no hay vida cristiana sin la mortificación del pecado. Dios dice claramente que Él quiere que hagamos morir el pecado en los versículos anteriores, y este es un llamado que requiere atención. Entonces acompáñame a Romanos 8, vamos a leer del 5 al 8, que dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, de quién somos. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces pensemos en la mortificación del pecado como el cuidado de nuestro jardín. No podemos solamente alimentar nuestro jardín de cosas buenas, como cultivar fe, esperanza y amor. Tenemos que hacer esto al mismo tiempo que vamos arrancando la mala hierba que crece y arrancarla de raíz, y esto es el pecado. Dice Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y primera de Juan 3:3 nos dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica. ¿En quién? En Cristo. Si tenemos nuestra esperanza puesta en Él, nos purificamos. Y luego dice, y ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Primera de Juan 3:9. Entonces, dejar la hierba mala vivir en nuestro jardín no es una opción, porque si la dejamos ahí va a terminar ahogando nuestro jardín. Ninguno que espere vivir en Dios puede descuidar su jardín. Tiene que arrancar esta hierba y arrancarla de raíz. Cada día, porque vuelve a salir y vuelve a llegar y vuelve a crecer. Y cada día tienes que hacer este ejercicio de arrancar esa mala hierba de tu jardín. Lo que nos lleva a 2 puntos acerca de la mortificación que vamos a estudiar el día de hoy. Y el primero es que la mortificación es intencional. Si nosotros estamos determinados a matar el pecado dentro de nosotros, debemos analizarlo como lo hace un asesino, estudiando los hábitos de su víctima para planificar su destrucción. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 17:9 que nuestro corazón es engañoso. Entonces tenemos que preparar nuestras mentes para tomar acción. Primera de Pedro 1:13 dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio, el dominio propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Y también debemos de ser tan vigilantes, así como lo somos contra las artimañas de Satanás, contra la carne. Primera de Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y asimismo debemos hacerlo con nuestra carne. Debemos estar alerta, porque también nuestra carne es nuestro enemigo. Entonces, así como estudiamos las Escrituras para conocer a Dios, asimismo debemos escudriñarnos a nosotros mismos para conocer nuestro pecado. Todos tenemos alguna grietilla ahí en nuestra armadura. Entonces tenemos que encontrarla para poder avanzar. Por ejemplo, yo nunca he sido tentada a robar algo, pero con los años he aprendido que cuando estoy estresada, cuando estoy cansada, tengo la tendencia a enojarme y a explotar por cualquier cosa. Y si yo reconozco esto ahora, pues tengo ventaja contra mi carne. Entonces, si yo comienzo a enojarme o a molestarme, pues tengo que preguntarme, ¿qué está pasando? ¿Estoy enojada? ¿Estoy estresada? ¿Por qué está sucediendo esto ahora? Y así, si reconozco eso, voy a poder ponerle atención al Espíritu y poder en ese momento confesar mi pecado y arrancar eso en ese momento, arrancar ese pecado. Y vamos a nuestro siguiente punto. La mortificación es radical. Sabemos que cuando hay un problema siempre tenemos que encontrar la causa principal de este problema, o sea, la raíz del problema. Y cuando era niña, mis papás me llevaban a la Comer y había maquinitas. Y me acuerdo que había una maquinita donde pues tú le echabas dinero y tenía un martillito y había unos topos y tú tenías que darle al topo. Pero ¿qué pasaba? Que si tú no le dabas al topo, cuando salía uno, pues entonces después salían 3 y ya no hallabas ni a cuál darle. Entonces esto es una metáfora similar a lo que pasa con el pecado. Si no encontramos la raíz del pecado, pueden surgir más. Y muchas veces nos da pereza espiritual batallar contra nuestro pecado, o batallar contra ese problema, o sentarnos y analizar nuestra vida, pedirle a Dios que nos escudriñe. Entonces,
es una cuestión de que no tenemos que tener pereza ante esto, porque no podemos vivir de esa manera. Cuando Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, en 1 de Timoteo 6:10, él da por sentado que hay otras raíces y que una raíz puede producir diferentes males. Es decir, un pecado puede producir diferentes pecados. Por ejemplo, la falta de dominio propio de un niño frente a una lata de galletitas más adelante podría convertirse en la falta de dominio propio de un hombre frente a su computadora. Si no identificamos estas raíces, no las podemos desarraigar. Entonces, hermanos, yo les invito a que el día de hoy meditemos en esta palabra que hemos aprendido, que hemos estudiado el día de hoy, y que recordemos que la mortificación del pecado es de dos maneras: es intencional y es radical. Es decir, que tenemos que acechar cuál es el pecado que nos acosa y radicalmente arrancarlo desde la raíz. No podemos dejar que la pereza espiritual nos domine para batallar contra nuestro pecado. Debemos de ser, como dice Proverbios, ese justo que aborrece todo aquello que es mentira. Y si hay cosas que no están bien en nuestra vida o algún pecado acosador, debemos encontrar la raíz. Y debemos buscar ser ese justo, ser esa persona de perfecto camino y desarraigar cualquier cosa que nos estorbe para caminar íntegramente delante de nuestro Dios. Entonces, meditemos en esto y yo les invito a que le demos gracias a Dios por esta palabra el día de hoy. Señor, te damos gracias, bendito Padre, porque el día de hoy hemos podido conocer un poco más de ti, Señor, un poco más de ti en esta palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú permites, Señor, que esta palabra sea la que nos confronte, que esta palabra sea la que nos ayude, Señor, a encontrar si no estamos siendo esas personas justas, si estamos teniendo pereza delante de ti, si no estamos batallando de una manera que te honre con nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a tener en cuenta esta palabra, Señor, a tener en cuenta este mandamiento y a hacer morir cada día nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, te rogamos que seas tú quien nos guíe, Señor, y aún quien nos muestre si hay pecados que para nosotros son ocultos. Ayúdanos, Señor, a examinarnos de una manera en que nosotros podamos ser hijos tuyos, Señor, que caminen íntegramente delante de ti. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, porque solos no podemos, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú cada día, Señor, nos muestras cómo debemos andar por medio de tu palabra. Ayúdanos, te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues esto es la enseñanza del día de hoy. Pongamos eso en práctica. No nos olvidemos de seguir estudiando cada día la palabra de Dios. Y también quiero invitarle a que se una con nosotros todos los días a estar orando por las necesidades de la iglesia. Estamos orando todos los días a las 10 de la noche y por ahí también tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos subiendo todas las peticiones para que usted se pueda unir. Si todavía no forma parte del grupo, pues contáctenos por Facebook o por algún hermano que tenga su número o a mí personalmente para que los podamos añadir a este grupo y sepa cuáles son las necesidades por las que estamos orando todos los días. Entonces, por ahí estése pendiente de las necesidades de nuestros hermanos. Realmente hay muchas necesidades de oración y acompáñenos a orar todos los días en la comodidad de su hogar a las 10 de la noche. Les mandamos un fuerte abrazo y esperemos vernos pronto. Les extrañamos
y les mando un saludo. Hasta luego.